La identidad se refiere al conjunto de rasgos propios de un individuo o de una comunidad que los caracterizan frente a los demás. Ante esta definición nos preguntamos, ¿cómo está siendo representada la idiosincrasia, la identidad de la región Caribe en la televisión? Ese es el tema de hoy en El Contenedor. Bienvenidos. Los caribeños nos caracterizamos por nuestra alegría y espontaneidad. Pero ¿qué tanto nos sentimos identificados con lo que la televisión muestra como nuestra idiosincrasia? Considero que es un tanto negativa porque nos muestra un poco exagerados. Creo que los costeños tenemos otras facetas, digamos, algo más que mostrar que ser solamente el alma de la fiesta. Y creo que eso es lo que le hace falta a la televisión nacional, mostrarnos integralmente. No me parece que sea como la representación más adecuada cuando colocan personas de otras regiones a ser costeños. Y hay veces que colocan a costeños, pero parecería que los directores como que les dan especificaciones muy concretas de cómo tienen que actuar y sobreactúan los personajes, es mi punto de vista. La verdad es que a veces esas imitaciones son como una especie de hacer quedar mal al costeño, y nosotros los costeños no somos así. Sobre la representación que se hace en la televisión de nuestra gente del Caribe, un televidente nos comenta lo siguiente. No estoy de acuerdo con la representación que hacen de los costeños en la televisión, principalmente en la televisión nacional. En repetidas ocasiones las novelas, programas de humor y hasta el cine se refieren o nos muestran como personas flojas, escandalosas, incultas, mal vestidos, entre otras características que no obedecen al colectivo de nuestra idiosincrasia. Me gustaría que a través de su programa se hiciera una reflexión del tema que les expreso, pues también observo que en nuestro canal los programas de humor alimentan este imaginario. Gracias, Jonathan Cabrales Zarco. Para atender a la inquietud de nuestro televidente, hemos invitado en El Contenedor a Manuel Yair Vega, sociólogo, investigador, docente universitario, con quien vamos a tratar el tema precisamente de la identidad. Yair, muchas gracias por aceptar la invitación del Contenedor. Gracias, Alfredo, por la invitación, y me parece clave que desde este programa se asuma el debate sobre esos temas. Muy bien, para iniciar, como televidente, ¿cómo considera Yair Vega que se está representando a las distintas idiosincrasias del Caribe o a las distintas idiosincrasias nacionales en nuestra televisión? Yo creo que el tema de la representación de la identidad es un tema muy complejo, porque las identidades no son planas, las identidades a veces no son estereotipos. Uno se da cuenta, por ejemplo, cuando se hace una telenovela, generalmente tiene más rating cuando se estereotipa más, porque la gente cuando espera ver un costeño lo espera ver de determinada manera, cuando espera ver un paisa lo espera ver de determinada manera, entonces se crea como un estereotipo que pasa por la televisión y digamos cuando buscamos rating, eso es suficiente. Cuando no buscamos rating, sino que buscamos que las identidades pasen, entonces nos toca hacer programas más complejos, documentales que muestren las personas en su contexto, que muestren diferentes formas de hacer la vida, de hacer las cosas, sin presentarlas como personas exóticas, porque a veces caemos en el asunto de mostrar el campesino o el indígena, donde la televisión, en lugar de acercarlo y mostrarlo como alguien como nosotros, lo termina alejando. Entonces yo creo que realmente hay espacios donde yo creo que se está logrando, permitiendo que pase la identidad del país, como por ejemplo por la señal Colombia, pero en lo que es la televisión comercial en general, yo creo que precisamente hay muchos analistas, como el mismo Mar Rincón, que cada rato señalan precisamente cómo esa tensión entre lo comercial y la búsqueda fácil del rating, porque también se puede conseguir rating de la otra manera, a veces no permiten que la identidad pase por la televisión.
Compadre Lencho, le voy a pedir un favor. Dígame. Vea, si usted no me presta esos mariachis, lo único que voy a celebrar es mi divorcio, compadre. Ay, Lucho Chamié. Mira, no me joñe, Lucho Chamié. Yo te soluciono. Vea, yo con tanta plata que he ganado, ¿cuántos problemas no te he solucionado? Y siempre estoy con plata. Vea, yo te los presto porque yo no tengo problema con plata. No, compadre. Imagínense que yo tengo tanta plata que a mí no me despierta un gallo. No. A mí me despierta Tito Roja, el gallo salsero. Y coge para abajo. Profesor, le pregunto, ¿no será que de pronto también la televisión pública regional, desde la televisión pública regional, hemos contribuido a reafirmar esos estereotipos por la intención precisamente de retratar identidad? ¿No estamos reforzando ese estereotipo del que después la televisión comercial se vale? Yo a veces veo programas, por ejemplo, como los programas de humor, no solamente del canal Telecaribe, sino de los diferentes canales. Y uno encuentra que de los programas de humor que tienen más rating son los que estereotipan más. O sea, a veces lo que uno mira un programa de humor regional y uno mira todo lo que se critica desde aquí a la televisión nacional y está ahí inclusive llevado hasta un extremo muy fuerte. Entonces yo creo que muchas veces, digamos, esa búsqueda de la identidad de una manera simple, yo diría, porque lleva a reproducir el estereotipo. Cuando se quiere, digamos, con calma, adentrarse, conocer, interactuar, y por eso yo digo que son importantes formatos como el formato del documental, permiten, digamos, de alguna manera profundizar en este tipo de identidades. Aunque eso también se puede mostrar, por ejemplo, en la televisión infantil. A veces pasa. Cuando uno mira los programas de televisión infantil, generalmente se termina estereotipando un tipo de niño que termina siendo como el niño de Nickelodeon, el niño como del canal igual, pues, estándar, ¿verdad? Que se ríe de las mismas cosas en el set y todo eso. Cuando yo creo que si uno pensara en televisión infantil buscando a los niños y a las niñas en sus contextos, tal cual como son, con sus juegos, con sus historias, a lo mejor se podría hacer una televisión más cercana y que podría dar más cuenta de lo identitario. Y para complementar las apreciaciones del profesor Jair Vega, hemos invitado en el contenedor a Germán Pérez, realizador y director de dramatizados a nivel nacional, para conversar igualmente cómo, desde lo nacional, se representan los estereotipos de las regiones en la televisión colombiana. Me parece que visibilizar nuestras idiosincrasias, nuestras razas, nuestra pluriculturalidad es muy positivo. En el caso específico de lo que nosotros en el interior decimos los costeños, pero tenemos Caribe y tenemos Pacífico, me parece que ha sido muy positivo porque eso ha dado a conocer las diferentes expresiones que tiene nuestro país, que tiene nuestra diversidad y pues de hecho gracias a esa exposición pues logramos que más allá de Colombia pues se nos reconozca por algo representativo de alguna de nuestras regiones, para no ir más lejos el sombrero volteado. Más allá de que sea de una región en particular, pues es una característica del colombiano cuando nosotros viajamos. Se tiende a pensar o que somos todos costeños o que de pronto todos somos paisas. Desde ese punto de vista me parece que es muy valioso el trabajo que se hace en la televisión nacional, incluso en la misma televisión regional. Ya mirando un poco más en detalle esa representación, sí me parece que todavía se puede hacer un trabajo más concienzudo, más detallado, más elaborado en cuanto a investigación, en cuanto a elaboración, en cuanto a evocación. Hace un tiempo nuestra televisión se dio a conocer cultural en Iberoamérica gracias precisamente a esos temas que abordaba desde la costumbre, desde lo primitivo, y eso se ha venido perdiendo un poco tal vez por la globalización. Si miramos en detalle, pues los canales regionales creo que están llamados a hacerle un aporte importante a este tema, teniendo en cuenta pues que hoy en día los costos son un poco más asequibles. Y qué bueno que sean desde la misma región que hagan ese abordaje, porque a veces se caen en estereotipos. En el contenedor estamos hablando de la representación de los costeños en nuestra televisión. Telecaribe abre las puertas a nuestras historias, a nuestro folclore,
a nuestros personajes, a nuestro sentir costeño y empieza a mostrar ese orgullo, esa alegría y ese sabor típico de la gente del Caribe. Telecaribe es un canal regional, pero por extensión, y lo hemos dicho en otros programas, pudiera ser Telecaribe un canal nacional de cualquier país de Centroamérica, por la cantidad de personas a las que le llega, por el ambiente geográfico en donde se encuentra. Hablar de Telecaribe, una sola identidad, no estaría al mismo tiempo negando otras identidades que están dentro del Caribe. ¿Cómo podría el canal regional precisamente procurar reafirmar las identidades del Caribe? Sí, fíjate que aquí hubo un intento muy interesante hace ya un tiempo, no sé qué tan actualizado esté, que fue el mapa cultural del Caribe colombiano. Aquí se hizo un libro donde participó Orlando Faldo, donde participó mucha gente, intentando mostrar la diferencia de la guajiridad, la diferencia del sabanero, la diferencia, digamos, de diferentes regiones. Yo creo que hoy en día habría que mirar más lo citadino, por ejemplo, ya las configuraciones urbanas alrededor de Barranquilla, Cartagena, propias también. Y yo creo que pensar en el Caribe es pensar en diverso, ¿verdad? Pero también entender la posibilidad de que eso diverso se muestre y aparezca como diverso. ¿A qué me refiero? Si yo todo lo narro desde una mirada desde Barranquilla, para mí el suero y el bollo yuca es exótico, es la comida exótica que yo miro desde acá, o voy a ver a los indígenas zenú como exóticos y los narro desde Barranquilla, porque es la mirada la que va a marcar. Pero si yo permito que se narre desde la región, se narre desde lo local, que aparezcan otras narrativas, es diferente cuando cada quien se puede narrar. Entonces habría que repensarse también la manera de producir la televisión, la manera de apoyar las convocatorias, de tal manera que puedan surgir diferentes propuestas narrativas desde los propios actores. Se suele caer en el estereotipo, tanto desde lo nacional como desde lo regional. ¿Cómo se han representado a las regiones en la televisión nacional? Veamos lo que nos comenta Germán Pérez. La misma televisión están llamadas a hacer esos cambios, a que en realidad profundicemos cuál es la razón de ser del origen de nuestras razas, cuál es la razón de ser del origen de nuestras expresiones y rescatar eso que está allí como quieto, que está allí como latente. Últimamente lo digo, quiero, aprecio, me siento orgullosamente colombiano y sé del aporte que hacen las diferentes regiones y las diferentes razas, y me parece que hay que rescatarlo. A veces me incomoda cuando se exagera esa situación, esa tendencia, por un facilismo, un facilismo que no debe estar dado por los modelos de producción, que no debe estar dado por los recursos económicos. Me parece que en eso tenemos que trabajar un poquitico más, tenemos que investigar un poco más, hacer un trabajo de campo un poco más elaborado, la misma academia, los mismos cultores de cada una de las regiones son claros ejemplos de que eso se puede hacer de una manera positiva. Por ejemplo, el costeño de la ciudad o de la capital, de algún departamento, habla muy diferente al costeño de la sabana. Su manera de expresarse, su manera de manejar el idioma es muy rico. Cómo se expresa también en la música, pues igual, si uno mirara un genérico como el vallenato, resulta que el vallenato tiene diferentes expresiones. No lo mismo es el vallenato del Valle de Upar al vallenato de las sabanas, al vallenato guajiro, y me parece que es casi que, en el buen sentido de la palabra, una obligación de nosotros quienes estamos y tenemos la oportunidad de hacer esas realizaciones, de investigar un poquitico más, de trabajar un poquitico más y de sacar más a la superficie toda esa riqueza que nosotros tenemos ahí. Sí, es más fácil caer en el estereotipo, en el gracejo, y a veces el mismo actor, por un tema de preparación, pues tiende a eso. Y a mí me parece que aquí el trabajo que están haciendo, por ejemplo, los canales regionales de transversalizar sus contenidos, de hacer incluso coproducciones, me parece que es un trabajo valioso, me parece que es una oportunidad
como ninguna otra. Y ahí podríamos sumar muchos esfuerzos. A veces la tendencia es tratar de hacer la televisión, que aparentemente es la que más recurso da, entre comillas rating da, hay que tenerlo en cuenta. La televisión es entretenimiento y como tal puede ayudar a reforzar unos valores, pero debemos de tener en cuenta que es entretenimiento. Hay que tener en cuenta una serie de premisas, pero me parece que desde lo regional podríamos hacer cosas absolutamente maravillosas e identificarnos y reconocernos qué nicho, qué lugar ocupamos para saber, entre comillas, a quién le competimos y a quién no. Una de las posibilidades que se tiene desde los canales regionales precisamente de fomentar esa construcción de identidad está en el abrir el espectro para permitir que productores, realizadores, videógrafos de distintas subregiones dentro de la misma región puedan contar estas historias. Claro, es que es más, yo creo que hoy en día el acceso a procesos de producción de calidad es más fácil que hace en otra época. Hoy en día inclusive hay gente que graba con un buen teléfono inteligente imágenes y pueden ser incluidas para ser emitidas en televisión. Entonces yo creo que hoy en día se podrían buscar formatos que apunten a una calidad tecnológica, pero que sean más flexibles para incluir procesos locales y miradas locales también. Seguimos en El Contenedor, el programa de la Defensoría del Televidente de Telecaribe. Uy, pésima. Pésima porque pues siempre tienden como a exagerar mucho lo que somos los costeños y lo llevan ya a un plano un tanto ridículo, porque por lo general siempre vienen los cachacos o la gente del interior del país, actores, por ejemplo en series y novelas, a tratar de actuar como los costeños, y es algo que realmente no les queda bien, por obvias razones, no es su naturaleza, y tienden como a exagerarlo mucho, llevándolo a un plano ya más de payasería y cosas que vienen ridiculizando lo que es la cultura o la forma de ser de los costeños. No, a mí me gusta porque la verdad que yo no veo que se estén haciendo mofa de los costeños, porque esa es la idiosincrasia de ellos, ¿verdad? Y está bien, a mí sí me gusta. Bueno, la verdad es que me parece que es una representación muy caricaturesca. La vida de los costeños no es una parodia y así es vista en la televisión. En realidad nosotros somos seres humanos comunes y corrientes. No entiendo cuál es la distinción que hacen tan grande en cachacos, antioqueños, pero en general los costeños es la parte de la parodia, es el chiste, y en realidad todos somos Colombia, somos el mismo país. Es una representación muy falsa y un poco ofensiva. Patrón, yo quiero que usted me diga, usted es un hombre instruido. Yo soy destruido. Y ha instruido en dermatología. Ajá. Quiero que me diga que es bueno para el barro. ¿Qué es bueno para qué? Que es bueno para el barro. Este tipo anda conmigo por todos lados. Para el barro. Para el barro es bueno la Toyota 4 puertas. Metete en la cabeza. Sigue dando mejor. En esta intención de construir identidad en el Caribe, ¿qué papel debe jugar Telecaribe? O sea, yo creo que precisamente los canales regionales surgieron con el propósito de fortalecer las identidades regionales. O sea, sabemos muy bien que hoy en día, en la medida en que más nos urbanizamos, más de la información que nos define a nosotros como somos pasa por lo audiovisual, porque es nuestro consumo audiovisual. Nos vamos alejando de la oralidad primaria, que era el voz a voz. Entonces se supone que en este proceso de urbanización los canales regionales permitían o deben permitir que circulen precisamente diferentes perspectivas sobre la propia identidad, sobre los mismos problemas. Debe contribuir a esa diversidad de relatos, ¿verdad?, sobre la sociedad, e inclusive cuestionando relatos homogeneizadores que vienen del centro, porque nosotros sabemos muy bien que el centro tiende a estereotipar. Y es centro. Y es centro. Pero nosotros tampoco podemos permitir que el canal regional se vuelva un centro desde una ciudad como Barranquilla, por ejemplo, y desde esa perspectiva miren las regiones. Yo creo que es alimentarse desde las regiones para que al punto de emisión llegue la región y salga por allí, pero que no sea allí donde se concentre el punto de la mirada sobre la región. Profesor Vega, muchas gracias por haber estado con nosotros. Profesor Sabá, como siempre es un gusto compartir
las preocupaciones que hace rato usted viene manejando. Muchísimas gracias. Seguimos en El Contenedor. En El Contenedor, su opinión es muy importante. ¿Qué opina de la representación que se hace de los costeños en la televisión? Carlos Romero. Les falta investigar más sobre nuestra cultura y costumbres. No solo somos rumba, festejos e informalidad. Elkin Camargo. Más investigación, tenemos muchos valores que resaltar y siempre noto que resaltan aspectos negativos. Coraima Contreras. Siempre el actuar es de manera exagerada, no destacan las cosas buenas de nuestra región, sino todo lo malo, y tienden a ser más para burla. Mariana Mar. A veces se sobreactúan, exageran un poco. Encuéntranos en Twitter como @elcontenedortc, en YouTube El Contenedor TC, en Facebook como El Contenedor. Comunícanos tus sugerencias, inquietudes y reclamos sobre la programación de Telecaribe, porque un buen televidente hace una mejor televisión. En El Contenedor, niños y jóvenes tienen su espacio. Veamos. Hoy les vengo a dar mi opinión sobre la televisión en Colombia. La televisión en Colombia a nivel infantil me parece muy educativa, ya que muestran programas donde enseñan la cultura, tradiciones, anécdotas, entre otros, de nuestros antepasados, donde los niños podemos aprender de una manera más divertida las tradiciones que nos caracterizan y de otra forma, por decirlo así, jugando, haciendo un monólogo, se disfrazan y así enriquecemos nuestra mente de una manera más nutritiva para una mejor sociedad, ya que los niños somos el presente y el futuro de un mejor país. Opiniones para la televisión infantil en Colombia, que hagan programas más educativos y donde nos enseñen tradiciones y anécdotas de nosotros y de nuestros antepasados. Y también igualmente que caractericen y enseñen los niveles de horas de los programas para que nosotros los niños los podamos ver en una hora muy buena y muy exacta y nosotros podamos enriquecer la mente mucho y mucho más. Muchas gracias. Es muy fácil caer en los estereotipos para representar determinadas idiosincrasias y determinadas culturas si no se tienen en cuenta dos cosas. Una, conocer muy bien al televidente, conocer muy bien el entorno. Y dos, tener clara la función social de la televisión. No hacemos nada desde este lado de la pantalla repitiendo estereotipos. Está bien, podemos encontrarle algún juego, alguna diversión en repetir lo que ya sabemos o porque el imaginario así nos lo dice de lo que son los costeños o los cachacos o los pastuzos. Pero ¿qué tanto en realidad refleja eso la verdadera idiosincrasia de la región? ¿No será que a partir de repetir estereotipos nos estamos perdiendo la posibilidad de conocer otras características de culturas realmente maravillosas? Esa debe ser una reflexión importante de ese lado de la pantalla y de este lado de la pantalla. Muchas gracias por haber estado con nosotros en El Contenedor. Este es el programa del Defensor del Televidente de Telecaribe, en donde vamos a atender todas sus inquietudes, quejas y reclamos sobre la programación de nuestro canal regional. Estamos en contacto con todas estas redes sociales. Escríbanos para poder estar siempre con ustedes pendientes de resolver sus inquietudes. Buenas noches. Chroma Key, sistema electrónico para producir efectos en televisión que consiste en incrustar una imagen en el área ocupada por un determinado color.